tu familia, donde estés, alaba al Señor. Amén.
Amados hermanos de la primera iglesia de Nazareno, Rey de Reyes de la Piedad, Michoacán, nos encontramos a la mitad de la Semana Santa del año 2020. Les saludamos con alegría, con gozo, porque Dios nos ha permitido pasar estos días primeros de la Semana Santa meditando, reflexionando en su santa palabra. Saludamos a todos los que no forman parte de la iglesia y los invitamos a que se comuniquen con nosotros. Vamos a pedir que se pongan el teléfono donde se pueden comunicar con nosotros para que conozcan más acerca de la palabra del Señor. El tema de hoy que vamos a tratar se le titula La traición de Judas. Los eruditos bíblicos están de acuerdo en que el día miércoles de la última semana de Jesús, Él descansó en Betania, preparándose para culminar con su gran obra redentora, efectuada con su muerte en la cruz, el viernes de crucifixión. Así pues, aprovecharemos el día de hoy para explicar la gran mancha con que se tiñó la vida de este personaje del cuerpo apostólico llamado Judas Iscariote, traicionando a su maestro. En la Biblia y en la historia se encuentran actos de traición vergonzosos que trajeron terribles consecuencias. Dalila traicionó a Sansón. Absalón traicionó a su padre David. Jehú traicionó a Joram. Los siervos de Joás también lo traicionaron. Y Judas traicionó a su maestro. Las Escrituras narran todos estos hechos donde se mencionan estas traiciones. Las tragedias causadas por esta violación a la confianza son lecciones muy serias que debemos aprender nosotros acerca de la importancia de la lealtad y de la fidelidad, ya sea a nuestros superiores o amigos, o a quien defraudamos, a veces a nuestros padres y pastores. El punto número 1 es, ¿quién fue Judas Iscariote? Judas Iscariote fue uno de los 12 apóstoles de Jesucristo, hijo de Simón de Queriot y originario de ese pueblo, de ese lugar llamado Queriot de Judea. Judas fue llamado por el maestro y siendo que él estaba más enterado de los asuntos legales en Judea, fue nombrado el tesorero de este grupo liderado por Jesús. Pero Judas, como todo ser humano, tenía sus lados flacos en su personalidad, sobresaliendo la ambición a la riqueza, es decir, su amor al dinero y a la posición social que ésta nos logra, cayendo pues así en la codicia y en la desgracia de la más abominable de las conductas,
la traición a su maestro. En el Evangelio de San Juan, capítulo 12, de los versículos 4 al 6, la palabra de Dios dice lo siguiente. San Juan 12, versículos 4 al 6. Dice la palabra del Señor, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no se ha vendido este ungüento por 300 dineros y se ha dado a los pobres? Pero él no dijo esto por el cuidado que tuviera de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y él sustraía de lo que se echaba en ella. Así que, qué flaqueza de Judas. Esto lo llevó a su perdición. Judas ofrece entregar a su maestro, a Jesús. El punto número 2. Los enemigos de Jesús hicieron un complot para quitarle la vida. Y su plan era hacerlo después de la Pascua, porque no contaban con la traición de Judas. Por lo que cuando éste se presentó ante ellos para ofrecerles entregar a su maestro, se alegraron, porque iban a poder hacerlo más pronto. Así que convinieron en lo que ya estaba profetizado por el profeta Zacarías en el Antiguo Testamento. La palabra del Señor nos dice en Zacarías capítulo 11, los versículos 12 y 13. Dice lo siguiente, Zacarías 11, versículos 12 y 13. Y díjele, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron para mi salario 30 piezas de plata. Y díjome Jehová, échalo al tesorero, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesorero. Las 30 piezas de plata era el valor en que se valoraba a un esclavo. Y ese precio fue el que pagó Judas, el pago que recibió Judas por su traición. Gloria a Dios. Así que, qué poco costó, en qué poco se valoró a nuestro maestro en el precio de un esclavo. El tercer punto es la consumación de la traición y sus consecuencias. El jueves por la noche, después de haber estado en la última cena con el Señor, y antes de que Jesús instituyera el sacramento de la Santa Cena, Judas abandonó el grupo. Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y fue y se alió con los líderes del pueblo. Veamos lo que nos dice el evangelista Lucas
en el capítulo 22, de los versículos 1 al 6. Y estaba cerca el día de la fiesta de los panes ácimos, que se llama la Pascua. Y los príncipes de los sacerdotes y los escribas buscaban cómo le matarían, mas tenían miedo del pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y fue y habló con los príncipes de los sacerdotes y con los magistrados de cómo se los entregaría, los cuales se alegraron y concertaron en darle dinero. Y prometió y buscaba la oportunidad para entregar a su maestro sin que nadie se diera cuenta de ello. Así que Jesús, después de establecer el sacramento de la comunión, va a orar al huerto de Getsemaní en el monte de los Olivos. Y en este lugar se llevó a cabo la traición de Judas. Judas iba adelante de la turba, palos. Y Judas se adelantó, ya según la señal convenida, era que a quien saludara con un beso, ese era el maestro. Así que Judas se adelanta pues y saluda a su maestro. Y el Señor le reclama y le reprocha: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y así que nuestro maestro fue aprehendido. Judas tuvo tiempo para arrepentirse, pero no lo hizo, aún antes de entregar a su maestro. Él podía haberse arrepentido y no pasar a la historia como el gran traidor del Señor Jesucristo. Judas pudo haberse arrepentido después de haberlo entregado, pero tampoco se arrepintió. Y entonces, el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 27, nos narra de cómo Judas, con la conciencia remordiéndole hasta en lo más profundo, Judas va y devuelve las monedas que había recibido por su traición. Dice la palabra de Dios en el Evangelio, pues, decíamos, de San Mateo, capítulo 27. Gloria a Dios. En el versículo 4. Perdón, el versículo 3. Dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, volvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Y les dijo: yo he pecado entregando la sangre inocente. Pero ellos le dijeron: ¿y eso qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piedras de plata en el templo, se fue
y se ahorcó. Qué triste final para este discípulo de Jesús. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, también se menciona por parte de Pedro este hecho tan bochornoso. Hechos, capítulo 1. Cuando se ven en la necesidad de nombrar al apóstol que había dejado vacante su lugar en el cuerpo apostólico. Pedro dijo: varones hermanos, convino que se cumpliese la escritura, la cual dijo antes el Espíritu Santo por la boca de David, de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, el cual era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues adquirió un campo del salario de su iniquidad y colgándose reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los moradores de Jerusalén, de tal manera que aquel campo es llamado en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Este fue el final tremendo de Judas el traidor. Tengamos cuidado, amados hermanos, los discípulos de Jesús, con ese tipo de conducta. Seremos traidores como lo fue Judas y tendremos el mismo final si hacemos lo siguiente. Si rechazamos la oferta de la salvación y la despreciamos a causa de nuestra religión, si aceptamos a medias y de mala gana el Evangelio de Jesucristo, si aceptamos de buena gana por un tiempo, pero luego nos volvemos atrás, si en momentos de prueba renegamos de Jesús y de nuestro Dios, seamos leales a nuestro Señor Jesucristo. La palabra santa nos dice: sed fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Bienaventurado el hombre que cuando el Señor vuelva, lo encuentre haciendo así, en fidelidad. Que Dios nos bendiga. Gloria al Señor. No imitemos a Judas en su acto traidor. Vengamos a los pies de Cristo y prometámosle fidelidad a nuestro Dios. Seamos leales en nuestra fe. Gloria a Dios. Oremos. Padre Celestial, aquí estamos, Señor, a tus plantas, pidiéndote, bendito Dios, que tú nos ayudes, porque fortalezcas nuestra debilidad humana, que agigantes nuestra fe, que nos aumentes la fe, que creamos en ti con todo el corazón, de tal manera que aunque vengan las tentaciones sobre el dinero, sobre la fama, sobre el placer, nosotros podamos rechazarlas totalmente y podamos ser fieles a ti, aún ofrendando nuestra propia vida. Ayúdanos, Padre. No queremos ser traidores como lo fue Judas. Ayúdanos a serte fieles
Oh bendito Dios, para que cuando vayamos a tu reino, tú nos digas, bendito Dios, venid benditos de mi Padre, entrad a poseer el reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Gloria a ti, Señor. A ti la gloria y la alabanza por siempre. Padre, danos tu santa bendición ahora. Hermanos, que Jehová nos bendiga y nos guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia. Que Jehová alce sobre nosotros su rostro y ponga en nosotros su paz desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Siendo que el culto del día de mañana será acerca de la institución del Santo Sacramento de la Cena del Señor. Les invito a cada familia que hagan los preparativos adecuados para que participen desde cada uno de sus hogares de este sacramento. Mañana estaremos pues celebrando y recordando la institución de nuestro Señor Jesucristo de este sacramento, la Santa Cena del Señor. La palabra de Dios dice en San Lucas capítulo 22, versículo 15, que Él dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la volveré a tomar más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Este es un memorial acerca de el rito que se hacía antes de Cristo, pero a partir de Cristo es el memorial que nos recuerda su sacrificio y que lo que Él hizo hace 2000 años y lo que está haciendo ahora con nosotros. Y también estamos anunciando su segunda venida. Para esta ceremonia tan importante, yo invito a cada jefe de hogar, a cada papá o a la mamá, que se preparen con anticipación con el pan, y cuando yo en el culto bendiga el pan, también estará siendo bendecidos los panes que tienen en cada casa. Y cuando yo les diga que lo coman, lo comerán. Y así también van a prepararse con jugo de uva. Expresamente debe ser jugo de uva, sin nada de alcohol. Y entonces, cuando yo les diga que tomen la copa y la beban, la van a beber para hacer este ceremonial desde el templo donde estamos, pero cada familia, cada hogar allá lo va a realizar para la gloria de nuestro Dios. Esto es un asunto muy serio. Estoy encomendando y autorizando a que imparta estos elementos el jefe de familia, ya sea el padre o en su defecto la madre o el hermano mayor. Y este es un sacramento que, según el orden de nuestra iglesia, es para los que hemos aceptado el sacrificio de Cristo como el pago de nuestros pecados y reconocemos a Jesús como nuestro Salvador. Por tanto, van a tomarlo los que ya estén bautizados, solamente en el caso de los adultos, y los niños también pueden participar de él, los niños pequeños, ya que ellos no tienen pecado. Así que este es el aviso que estamos dando con anticipación para que se preparen y estemos listos el día de mañana en la hora en que se transmita este culto. Entonces lo hagamos juntos para la gloria de Dios. Que Dios nos bendiga. Amén.